Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Hoy toca previa de Champions del St. Pölten Barça o Barça St. Pölten porque se juega en el estadio Johan Cruyff de mañana. Dentro vídeo vamos a ver partido de Champions, partidos súper, hiper, mega importante porque tenemos que seguir sumando goles. El Barça viene con una buena racha, aunque sabemos que tenemos ahí un puntito negativo. Porque os acordaréis, la verdad, lo que pasó es que perdimos contra el Manchester City y ahora mismo no vamos primeras, sino que vamos segundas porque nos han adelantado. Así que tenemos que seguir sumando puntitos y seguir sumando para intentar que nuestro goal average, nuestra ventaja de goles, sea mucho más grande que la que tenga el City cuando efectivamente les ganemos a Nulo Mufa en el partido de vuelta y así poder quedar primeras. Estamos pillando, ¿no? Estamos captando, ¿no, gente? Estamos captando. Nuestras mentes se van conectando. Vale, cositas para este partido antes de que entremos en el análisis de lo que es el St. Pölten, porque muchos y muchas pues seguramente no le conoceréis, igual que yo no le conozco, y por eso he recurrido a Jason, que es nuestro gurú de los datas y del análisis de los equipos que no conocemos. Cositas importantes, pues que esta mañana se ha hecho el entrenamiento y la rueda de prensa del Barça antes de este partido. Tan importante como siempre son los de Champions. Por cierto, Pere Romeu, que ha dicho que no hay que quitarle importancia ni que ningún partido de Champions es más fácil que otro, así que van a afrontar este partido como si fuera otra final de Champions, como dijimos. Y en ese entrenamiento se ha visto a Aitana, que os dije en el anterior vídeo que os dejaré por aquí del análisis del Barça Atlético de Madrid, que Aitana había salido con algún tipo de molestia, pero que había continuado jugando. En teoría no había ningún tipo de problema porque ella seguía jugando, pero parece ser que esta mañana se le ha visto con un vendaje que parecía bastante preocupante, pero que en principio no habrá ningún problema para que Aitana pueda jugar este partido de Champions. Sabemos y contamos con la baja de Fridolina Rolfo, que sigue lesionada, que va a tener para 2 semanas, y se perdió el partido contra el Atlético de Madrid, se va a perder este partido del St. Pölten y se perderá el clásico contra el Real Madrid, porque son 2 semanas justas. Mala noticia, pero supimos suplirlo, así que no vamos a preocuparnos en exceso, por favor. Así que bueno, en principio todas disponibles, excepto Rolfo. Yo creo que le debería dar un poco de descanso a Aitana si tiene molestias, porque tengo la sensación de que en este partido podríamos subsistir perfectamente con Keira, Alexia, Vicky, Patri. Tenemos suficientes jugadoras de gran talla para el centro del campo del Barça, donde Aitana no diré que es prescindible para este partido, pero es necesario que para mí la guardemos, porque vienen partidos mucho más importantes. Y luego creo que es muy importante también que sigamos con la dinámica que venimos con esa victoria del Atlético de Madrid, que para mí es uno de los mejores partidos del Barça. Y no desprestigia al Barça en ningún momento en el análisis que hice, porque creo que es la mejor versión del Barça y que, como dice Pere Romeu, que lo ha dicho esta mañana, debemos de seguir con esta dinámica y que ese estilo de juego y esa victoria permanezca durante todos los partidos. Esta es la mentalidad del Barça y creo que se va a seguir con este camino. Y ahora, ¿qué podemos esperar del St. Pölten? Pues vamos con el análisis de Jason, gente. Nos dice que en cuanto al ataque, el St. Pölten es un equipo que intenta avanzar separando mucho sus líneas, algo que pasó también contra el Atlético de Madrid, así que bueno, podemos esperar quizá un partido prácticamente calcado, que despejan el balón hasta que llega a las jugadoras más avanzadas posibles y a partir de ahí empieza a juntarse para formar un bloque, que esto hace que tenga un ataque muy directo con pocos toques, es decir, que con 4 pases se meten en tu área. Además nos dice Jason que les cuesta mucho aguantar lo que es el balón, no hay mucha posesión larga y que lo último que hacen es meter un centro de estos de pase de la muerte para que la delantera solo tenga que empujar el balón. Y bueno, Jason nos dice que lo más completo de este equipo es la defensa, que tiene mucho que hablar sobre la defensa del St. Pölten, porque es lo que más ha demostrado en Champions y que bueno, realmente no son cosas tan buenas.
Madre mía, cómo está Jason, ¿eh? Nos dice que al ser un equipo que se estira tanto para atacar, le cuesta demasiado las transiciones defensivas y que constantemente pues llegan tarde a las jugadoras. Suelen crear un bloque al borde del área y además se ven constantemente las aglomeraciones y sobreocupación de espacios, o lo que es lo mismo, gente, un autobús de toda la vida. Esto lo que le va a permitir al Barça es poder avanzar muchísimo con un simple pase. Luego también nos dice pues, que le cuesta mucho defender los centros, que no suelen ganar de cabeza a los 1 para 1 y además con un pase en largo pues puede meter un gol bastante fácil. Y nos dice Jason que es algo que el Barça puede aprovechar bastante si ubica jugadoras atacando al segundo palo, que sabemos que lo hace siempre. Y esto es lo mismo que pasa con los balones filtrados. Vamos, un partido calcado como contra el Atlético de Madrid. ¿Algo positivo de St. Pölten? Pues que las jugadoras saben aguantar muy bien los contragolpes, aunque esto no suele terminar de buena forma para ellas por la falta de orden general. Se puede decir que en la táctica individual realizan muy bien la contención de rivales. Y luego venimos a lo que más nos gusta, que son los puntos positivos y los puntos negativos. Respecto a los puntos positivos, buena técnica individual en las labores defensivas, y respecto a los puntos negativos, hay más negativos que positivos. No tienen variante en ataque, su plan para intentar marcar es siempre el mismo: despeje e intentar llegar al área en pocos toques o esperar a que se junten las líneas en el campo rival. Muy mala defensa de centros y balones filtrados al área, malas transiciones defensivas, constantemente las jugadoras llegan tarde y luego Jason nos resalta a 3 jugadoras como siempre hace, que es Karina Schulter, perdón por los nombres, yo no sé pronunciar esto. La portera ha sido la mejor jugadora del equipo, tiene una estirada espectacular y un promedio de 5 balones de gol salvados por partido. Kamila Dubkova, que es la mediocampista que aparece en todos los frentes, es una jugadora con mucha movilidad y llegada al área y es de las que más aguantan la pelota cuando pasan al ataque. Y Tea Xranik, la más veloz y responsable de los ataques de la banda izquierda, que terminan generando varios centros y consiguiendo faltas para el equipo. Me hace mucha gracia porque Jason me pone entre paréntesis: el apellido se pronuncia Kirsnari. Con este análisis de Jason os dejo yo por aquí mi 11 rapidísimamente. No lo voy a justificar porque he puesto algunas rotaciones, ya que pienso que ellas pueden sacar este partido y que si no, siempre tienes la opción de hacer cambios a tiempo. @perarromeo, escucha esto. Y mi porra para este partido, que voy a dejarla en un 4-0. Espero que sea así porque hay que marcar muchos goles. Y dejadme la porra vuestra en comentarios para concursar en el porrusillo, que ya sabéis que es nuestro concurso de porras. Dadle a like, suscribíos y os veo en el próximo vídeo y mañana en el directo reaccionando a este partido. ¡Chao!